Dentro de las actividades que hacemos en emprendimiento, en la universidad, este es el espacio de emprendimiento, a lo mejor alguno lo conoce por primera vez, uno de los objetivos es, aparte de hacer actividades, talleres que tienen que ver con la empleabilidad, el emprendimiento, aquellas habilidades blandas, competencias, conocimientos que nos permiten de alguna manera lanzar una idea de empresa, queremos también traer, y lo hemos hecho con empresarios, con gente que tiene ideas, gente que no es del mundo académico y que también ofrece una visión complementaria de lo que es esto de emprender, ¿no? Y tenemos la fortuna y la oportunidad, gracias básicamente a nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas, el poder tener hoy aquí pues al autor de este libro, a Javier López Menacho, este de aquí, que ya veis que ya solo en la edición, en el mensaje de la portada, la farsa de las startups, pues es algo sugerente y provocador, ¿no? Algunos de vosotros diréis, he estado aquí 2 horas haciendo el plan de la empresa con nuestros compañeros que están por ahí al fondo y ahora me vienen a decir que esto, ¿para qué vale? Bueno, yo creo que vale para muchas cosas. No quiero hacer spoiler de lo que dice el libro, de lo que vas a decir, Javier, pero sí es muy importante, cuando uno se plantea hacer cosas, también aprender. Hay una cosa que dice en el libro que tiene toda la razón, y es que solo vemos la parte bonita de las cosas y no vemos la parte más fea, si queréis, y sobre todo no sabemos tener una cultura adecuada ni del éxito, por un lado, y sobre todo del fracaso. Y eso para nosotros como universidad y universidad pública nos interesa mucho que reflexionéis, y que reflexionéis en unos valores que sean acordes a la sostenibilidad, en el sentido no ambiental, sino aquellas cosas que mejoren la vida de las personas a largo plazo. No vamos a tener una buena idea si no somos capaces de pensar en el otro, de hacerla sostenible, y luego vendrá el que sea sostenible también desde el punto de vista financiero y podamos vivir de ello. Pero no es el objetivo forrarse antes de los 30, eso quizás podría ser un titular, pero hay muchas más cosas y no quiero quitarle más tiempo al autor de este libro, que obviamente recomendamos y que lo leáis. Es un libro que además se lee muy bien y muy deprisa. En estos momentos de exámenes uno puede invertir también cierto tiempo en esto y que creo que nos da lecciones importantes, ¿no? Luego dejaremos un espacio por si queréis preguntar cosas o tener algún tipo de debate. Por tanto, ya yo no empleo mucho más y te doy la palabra, Javier. Te doy la bienvenida a la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí a contarnos esto y ya está. El campo es tuyo. Muy bien. Gracias a todos y a todas por venir. Gracias a la universidad por haberme invitado a estar aquí. Y bueno, solo la presentación me siento muy bien en el sentido de que entiendo que la universidad está asumiendo una responsabilidad pública con respecto al emprendimiento para mostrarnos pues toda su realidad en su más amplio término, ¿no? Y entiendo que muchas veces desde el ámbito privado se nos lleva a una manera de entender el emprendimiento que, digamos, eclipsa un poco una cara B, que es una cara muy compleja de cualquier tipo de emprendimiento, y hoy vamos a centrarnos mucho en el emprendimiento digital, y que es necesario reflexionar y hablar sobre ello, ¿vale? Yo lo que he hecho es un ensayo crítico, de pensamiento crítico. Creo que las universidades también tienen una responsabilidad con respecto a los alumnos y las alumnas de hacernos ver cuál es la otra cara de las cosas, de hacernos pensar más allá del discurso oficial, digamos, que puedan tener pues empresas, gobiernos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo, por mi experiencia, tanto en empresa pública como en empresa privada, tanto como autónomo como por cuenta ajena, he podido pasar por casi todos los sectores que rodean a las empresas de base tecnológica, y a partir de ahí hice un libro que es cierto que el título tiene mucho de provocación, que es La farsa de las startups, pero el mundo startup, ya veréis, es un mundo bastante endogámico que reacciona de una forma muy hostil a las críticas, y que de alguna manera había que atraer su atención para hacer un debate
público de todo lo que rodea en torno a las startups. Vamos a empezar por algo simple. ¿Qué entendéis por startups? ¿Quién me sabría definir qué es una startup o alguna característica de la startup? Es una empresa tecnológica. Muy bien. Con alto potencial de crecimiento. Perfecto. Es escalable. Perfecto. Es una empresa de base tecnológica con alto potencial de crecimiento, que en relación a la escalabilidad es básicamente lo mismo, ¿vale? Y que una idea de negocio, la idea de negocio de la startup, tiene de alguna manera que proporcionar innovación. ¿Innovación qué significa? Que cambia un paradigma, ¿vale? Que cambia una realidad tal y como la teníamos y a través de la tecnología la realidad luego es otra, diferente, mejorada, ¿vale? Esa es, en teoría, lo que sería la innovación. Escalable es que puede llegar a un gran número de personas, pero en el camino tiene que generar una plusvalía y esa plusvalía replicada en un alto número de veces es lo que genera riqueza, ¿vale? Entonces, una startup tal y como hoy está concebido el mundo es una empresa de base tecnológica que aspira a llegar a mucha gente y en el camino cambia nuestro paradigma de alguna manera en algún sector, puede ser el sector de la salud, puede ser el sector inmobiliario, puede ser el sector público. Un ejemplo, Uber y Cabify, cuando llegaron al mercado, de alguna manera cambiaron el paradigma. Era replicable, es decir, su modelo de negocio podía llegar a muchísima gente y en muchísimos espacios. Y en esa idea de negocio también genera una plusvalía lo suficientemente alta como para que genere el interés de inversores, de personas, de stakeholders o de asociaciones que están dispuestas a poner un dinero para que llegue a más gente, para que cambie más el mundo y también, y sobre todo esto hay que decirlo, para generar un beneficio, ¿vale? ¿Quién de aquí le gustaría trabajar en un futuro en una startup? Que levante la mano. Bueno, no hay mucho, ¿eh? Esperaba más. Esperaba más. Bueno, los estudios de mercado, los estudios de trabajo dicen que el 70-80% de las personas estarían encantadas de trabajar en una startup. ¿Vale? Aquí he visto como 4 o 5 manos, que son relativamente pocas. A ver, levantadla de nuevo. ¿Quién ha decidido? Vale, pues, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Miquel, ¿tú por qué te gustaría trabajar en una startup? Perdón, que sea tuyo, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. La idea de ser el dueño de tu idea de negocio y poder gestionarla, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Muy bien. ¿Quién más me aporta? ¿Tu compañero de atrás? Yo trabajo en una startup. Ah, muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cuál es el modelo de negocio? Es una financiera que trabaja con los comercios electrónicos para que los clientes puedan... Ah, yo creí que estaba funcionando, pero no, es tu voz, es tu voz. Vale, pues eso, es una financiera que trabaja con los comercios electrónicos para que los clientes puedan pagar a plazos las compras. Y se introduce dentro del comercio para facilitarles eso, tanto de forma offline como online. Vale, pues ahí vemos un cambio de paradigma, ¿no? Son los clientes que pagaban de una manera y ahora tienen la posibilidad de hacerlo, entiendo que de diferentes formas, ¿no? Sí. Muy bien. Pero más allá de que estés trabajando en una, ¿por qué te gusta? Porque tienes mucho más libertad, por así decirlo, y te sientes más partícipe del proyecto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que le gustaría la idea de trabajar en una startup? Muy bien. Pues nada, vemos algunas de las, digamos, de los motivos por los que socialmente las startups suelen tener una buena aceptación, ¿vale? El tema de la innovación, el conocimiento puesto en común a toda la sociedad,
la idea de que avanzamos. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, pues no sé, tener ahora un iPhone? O sea, un móvil. Te cambia la vida comparado con cómo estábamos antiguamente. A quien no le gusta, por ejemplo, que tú desde tu propia casa, pues un día que estás mal o un día que te apetece, te traen la comida en un santiamén. Esto gusta mucho, gusta mucho. Y digamos que las startups tienen en general una gran aceptación. También los modelos de éxito actuales tienen que ver con las startups. Por ejemplo, ¿quién se os ocurre modelo de éxito paradigmático que es socialmente muy aceptado y que gusta mucho a la clase emprendedora? ¿Quién podría ser una figura referente? ¿Se os ocurre? Bueno, pues Amancio Ortega, que sería, digamos, emprendimiento clásico, eso es cierto, una figura. Pero digamos que a la generación millennial pues le suena más pues el dueño de Steve Jobs, ¿cómo? Zuckerberg, o ¿cómo se llama? El dueño de Tesla, que no me sale el nombre ahora. Elon Musk, ¿vale? Digamos que esos modelos pues están socialmente muy aceptados. Yo recuerdo que hará un par de años tenía una clase con jóvenes y pregunté a quién se querían parecer en el futuro. Y salieron Cristiano Ronaldo y Messi, por un lado, y por el otro lado todos eran Steve Jobs, Mark Zuckerberg y emprendedores de empresas digitales que de alguna manera han cambiado el paradigma. Bueno, pues dicho esto, ahora lo que vamos es a intentar ver la cara B de intentar montar una startup, de intentar desarrollar un modelo en torno al emprendimiento tecnológico, ¿vale? Y de eso va mi ensayo. Bueno, me han dicho, yo no sé si esto va así, pero... ¡shu! Otro lado. ¿Aquí? ¡Shu! Vale. Bueno, qué startup esto también, ¿no? Bueno, os cuento un poco cómo va el modelo startup o cómo está, digamos, entre el sector organizado. Digamos que tú tienes tu idea de negocio, la desarrollas, te hace un buen PowerPoint o un Prezi o alguna herramienta así que sea bonita y te vas a una ronda de financiación, ¿vale? Las rondas de financiación son convocatorias donde van o bien lo que se llama Business Angel, que es bueno, un anglicismo para decir una persona que invierte, o una Venture Capital, que es un grupo inversor, ¿vale? Ya veréis cómo los anglicismos y el neolenguaje ha llegado mogollón al mundo startup y nos va camuflando algunas cosas de gran modernidad cuando hemos tenido vocablos de toda la vida para llamarlos, ¿vale? Y tú vas a una ronda de financiación con tu idea y ahí se lo intenta vender a un inversor o a un grupo inversor y obtienes un dinero. ¿Qué haces con ese dinero? Pues el grupo inversor, digamos que te pone una fecha límite, un deadline, y tú con ese dinero vas desarrollando la empresa. Contrata desarrolladores, contrata administradores de sistemas, contrata redactores, social media, etcétera, etcétera. Vas desarrollando tu modelo hasta que tu producto o servicio empieza a calar en el pópulo, empieza a calar en los usuarios y llega un momento en que lo tienes que hacer monetizable, ¿vale? Si necesitas más dinero, acude a una segunda ronda de financiación, ¿vale? Y finalmente, cuando tu proyecto ha crecido mucho, tienes varias opciones. Una es venderla al mejor postor, sacarla al mercado y te compra un gran grupo inversor y ya se hace cargo de la empresa. Otra es sacarla a bolsa, que básicamente el resultado es parecido, es que tú cojas unos dividendos de tu idea de negocio. O la tercera, seguir con tu startup y cambiarla hasta que sea una empresa multinacional, ¿vale? En este sentido, lo que hablo primero de que es una farsa un poco es todo el teatro originado
en torno a la ronda de financiación. Es decir, hay muchas startups que mucho del dinero que han recibido lo dedican al marketing y a intentar convencer a los inversores. Y muchas veces el dinero que destinan, tanto a nivel público como a nivel privado, a hacer crecer el negocio, al final se termina dedicando más a que tú puedas presentar muy bien tu proyecto, obtener más dinero, ¿vale? ¿Por qué también puede ser una farsa? Pues hablo mucho del papel de los medios de comunicación. Nos venden una idea de éxito que parece que es fácil llegar a tener una startup de éxito. ¿Cuántas startups creéis que sobreviven a lo largo de 3 años? Vamos a hablar de porcentaje. Hablemos claro. De 10 startups a los 3 años, muy bien. De 10 startups más o menos, una sobrevive a los 3 años. ¿Vale? Quiere decir que no podemos vender un modelo de éxito que sea, digamos, socialmente aceptado, que todo el mundo llega, cuando realmente a los 3 años hay 9 startups que se quedan por el camino. Hay que ser un poco responsables y desde los medios de comunicación, una de mis teorías de la tesis de la farsa de las startups es que los medios de comunicación tienen que advertir de la dificultad de llegar a ser una startup de éxito. Si tú todos los días abres pues, los diarios económicos, llámese Expansión, llámese 5 Días, llámese El País Retina, llámese Forbes España, Forbes Mundial, veréis que continuamente se ven pues, jóvenes de entre 30 y 45 años más o menos, con una camisa blanca, dándole la mano al inversor y ha conseguido, pongamos, 40 millones de euros en una ronda. La percepción pública es que eso es un éxito, pero la percepción real es que todavía esa startup se tiene que hacer monetizable y tiene que ser sostenible. Lo único que ha conseguido es dinero para la hucha y unos años para desarrollar su proyecto, ¿vale? Pero todavía es un proyecto que digamos, está en el aire. Todavía se tiene que convencer a un montón de clientes, a un montón de usuarios, para que finalmente sea un modelo sostenible, que emplee a mucha gente con una calidad de trabajo alta y que genere, digamos, una riqueza compartida, ¿vale? Esto lo podemos ver casi cada día en cualquier medio de comunicación, que se vende ir a una ronda y conseguir millones en una ronda como un éxito. Y de momento ese éxito es un éxito coyuntural en el que todavía están por demostrar muchas cosas. Todavía la empresa tiene que conseguir ser rentable, ¿vale? Un ejemplo, Wallapop. ¿Conocéis Wallapop? Wallapop es una app que tenemos para vender las cosas de segunda mano, ¿vale? Y es uno de los grandes... una de las grandes empresas tecnológicas de España y una de las que ha conseguido mayor financiación en 2018, ¿vale? Ha conseguido, pues, no sé si eran 100 o 200 millones o quizá más, ¿vale? Bueno, pues Wallapop no es rentable todavía. Wallapop todavía tiene que hacer un modelo de negocio que sea totalmente rentable. Tienen una idea, pero todavía tiene que demostrar este tema. Por eso, cuando salen en las entrevistas los dueños, por eso todavía no hablan de que el modelo es rentable, todavía tiene que conseguirlo, ¿vale? Bueno, la venta de la innovación y modernidad por parte del gobierno y todos los stakeholders, si os fijáis, hablan muchos políticos, hablan de que vamos a hacer una Startup Nation, que tenemos un gran nivel de innovación. Y esto es discutible, ¿vale? Es discutible. Los expertos en innovación en España dicen que España no es un país demasiado innovador, ¿vale? Nosotros tenemos un gran número de startups que hacen copy-paste de modelos americanos, ¿vale? Se van a Silicon Valley y hacen un estudio de lo que está funcionando a nivel mundial y el modelo de negocio lo replican en España. Y entonces yo entiendo que la innovación y la modernidad, pues para todos los gobiernos, prácticamente todas las comunidades
tienen una aceleradora o una incubadora pública. Y es cierto que está dinamizando la economía y es cierto que atrae a jóvenes inversores para que desarrollen sus modelos de negocio, ¿vale? Pero igualmente hay que hablar bien de que la innovación y la modernidad sea real, ¿vale? Nosotros no estamos cambiando tanto el mundo como parece y también hay que decir las dificultades que tenemos de internacionalización de los productos, porque si no muchas veces te crees, o el CEO, cree que su empresa puede optar fácilmente a la internacionalización y luego no es tanto, ¿vale? Y genera mucha frustración pues, de personas que han invertido su ahorro y el de los familiares en tener una idea de startup porque cree que puede conquistar el mundo y realmente estamos muy lejos de esa internacionalización y de esa innovación que hace clic en los mercados y que trae luego un gran retorno económico, ¿vale? Otra cosa que hablo de la farsa, ¿por qué es una farsa? Porque me parece que es un gran teatro el tema de las startups. Es por el branding que le hacen a las entidades de crédito. Las entidades de crédito, que no hay que olvidar que muchas de ellas fueron rescatadas con dinero público, lo cierto es que las startups contribuyen mucho a que se vean pues cómo las entidades de crédito ayudan al joven emprendedor, le dan un espacio de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero luego también habría que ver cuál es el porcentaje de éxito en esos planes de desarrollo, ¿vale? Que son pues un poco más bajos incluso que los planes, digamos, de desarrollo privado de inversores privados. Las entidades de crédito suelen tener un altísimo ratio de fracaso en sus apuestas por startups, ¿vale? El efecto llamada para Business Angel y Venture Capital. Bueno, tener un buen relato en torno a las startups es muy bueno para los Business Angel y las Venture Capital porque digamos que de alguna manera es una cantera de ideas innovadoras y ellos saben que van a funcionar por porcentaje, que hay un porcentaje que le va a salir bien y hay un efecto llamada, ¿vale? Hay mucha gente que, seducido por el relato de la innovación, intenta montar una empresa de base tecnológica que sea disruptiva y que cambie la realidad del mercado. Esto en sí no es nada malo, está muy bien. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con el relato de éxito porque muchas veces te puede dar la impresión de que es muy fácil montar una startup y llegar a tener cierto éxito y es bastante difícil, ¿vale? De los 1.200 millones que se invirtieron en el año pasado en España, en la ronda de financiación, que digamos están abiertas a startups, el 70% de la financiación fue a parar a 10 empresas, ¿vale? Y digamos que el total de la financiación repercutió en un 4,8% del total de startups que son consideradas startups españolas, que son 4.155, ¿vale? De las 4.155, el dinero de las inversiones de la ronda llegó a un 4,8%, ¿vale? De ese 4,8%, el 90%, o el 80%, entre el 80 y el 90%, va a parar a un hombre heterosexual de 35 a 50 años. Es decir, si tú eres una mujer, si tú eres de un colectivo minoritario, eres gay, eres transexual o vienes de una raza, de otra raza, estás condenado al 10-15% de la financiación de un 4,8%. ¿Entendéis lo que os quiero decir? De que es muy complejo acceder a ronda de financiación y que tiene un perfil muy limitado, ¿vale? Aparte, la idea de la meritocracia, que es una idea en la que dice que tú consigues, pues digamos, lo que te mereces, ¿no? En el mundo startup, y esto es muy extendido, no sé si habéis visto pues todo esto de fracasa más, fracasa mejor, o
si lo piensas puedes, o este tipo de mensajes, luego hay que contrastarlo mucho con la realidad, porque no es tan fácil encontrar financiación y la financiación, desde luego, no está tan repartida. El ascensor social en España es un ascensor social que está roto, está roto. El otro día veía una estadística que decía que si tú habías nacido en una clase humilde, si querías llegar a clase media, ibas a tardar 4 generaciones de tu familia. Por tanto, no es tan sencillo escalar a nivel económico y ni mucho menos en el mundo startup, porque el mundo startup, por lo general, sus primeros pasos, lo que es la fase semilla, que se llama, tú necesitas el apoyo sobre todo de la familia y del primer círculo, ¿no?, de la espiral. Entonces necesitas capital y también necesitas suerte. No es nada fácil que se alineen los astros para que finalmente tu idea startup termine gobernando el mundo, ¿no? La cantera de las tecnológicas, ¿por qué digamos que las grandes tecnológicas están muy interesadas en que la idea de joven emprendedor que conquista el mundo cale hasta los huesos en la sociedad? Pues porque muchas de las grandes tecnológicas están siempre mirando cómo está el panorama tecnológico a nivel de innovación y de emprendimiento, y consiguen ahí rescatar personal e ideas para sus negocios. Google es experta en rastrear el mercado, ver cómo está todo el mercado en torno a la innovación tecnológica y ficha. Entonces, ¿qué te sale mejor? Tener una cantera externa seducida por un relato de la innovación en la que tú puedes conseguir talento y calidad e ideas gratuitas, o te sale mejor crear tus propios, digamos, nichos donde conseguirlo. Pues te sale mejor alimentar todo el tema de la innovación, porque a partir de ahí puedes conseguir mucho talento para tu empresa. No solo Google, sino las grandes tecnológicas, yo creo que tienen la obligación de mirar el mercado, de ver qué se está cociendo, y por eso les interesa mucho este relato sobre el éxito, la innovación, y que las personas podemos conseguir lo que nos queramos cambiando el paradigma social, ¿no? El prestigio social, otra de las cosas que hablo en el libro. Te da mucho prestigio tener una startup, está socialmente muy bien aceptado. Digamos que yo que en Barcelona me movió a veces pues por el mundo startup, digamos que está muy bien considerado, los círculos son clase media alta, y hay muchas personas, tanto business angel como CEO y tal, que estar involucrado en este mundo le abre las puertas de otras posibilidades laborales, pero también tiene un cierto prestigio, cierto ego, que se va alimentando por el hecho de intentar cambiar el mundo gracias a tu empresa tecnológica. Y esto es muy seductor, y hay gente que no sabe salir pues de ese entorno donde se te considera bien, ¿no? Leía el otro día una entrevista a uno de los grandes impulsores de una gran Venture Capital en Barcelona, y decía que él era un junkie del emprendimiento, que él no podía estar 2 semanas de vacaciones porque el cuerpo le pedía buscar otra oportunidad de negocio que termine haciéndose millonaria. Entonces, bueno, yo reflexionaba en torno a la idea de éxito y de fracaso. Me parece muy peligroso que el engranaje social divida a las personas en exitosas y fracasadas si tu modelo de negocio triunfa o no triunfa. Yo creo que vaya tu idea startup a conquistar el mundo o no, el aprendizaje lo tienes ahí. La experiencia de haber intentado impulsar una empresa de carácter tecnológico está ahí, y es positiva y es buena. Y porque te hayas quedado en el camino y sea de esos 9 de los 10 que no consigue que su startup dure más de 3 años, no quiere decir que sea un fracasado.
ni mucho menos. De hecho, la cultura norteamericana es mucho más comprensiva, digamos, incluso se premia el que tú hayas intentado tener modelos, aunque no hayan conseguido el éxito. También me parece igual de peligroso culpar a los que fracasan. Me parece que decir que si tú no has conseguido el éxito es que no te lo merecías, o que el resto de las personas que se han quedado en el camino son unas fracasadas, también me parece un discurso bastante peligroso. Y creo que desde los espacios públicos, desde las universidades, desde los encuentros, desde las apps tecnológicas, hay que reflexionar mucho sobre establecer un parámetro social donde solo caben dos, los que triunfan y los que fracasan. Creo que el mundo es muchísimo más complejo que eso, ¿vale? Y otras cosas que hablo en el libro es que se esconde mucho a través del neolenguaje la precariedad laboral, ¿vale? La precariedad laboral y el machismo tecnológico, que hay mogollón. La precariedad laboral, por un lado, pues a través del neolenguaje, si os fijáis, un riders, un delivery man, que son las personas que trabajan en Globo o en Just Eat Riders, creo que se llama, que te llevan el dinero a casa, la comida a casa. Esas personas cobran en torno a 3,5 €, 5,5 € la hora, según el número de pedidos que puedan hacer, ¿vale? Esto, en mi opinión, está generando una suerte de precariado geek, de precariado asociado a las nuevas tecnologías. También lo tiene, por ejemplo, Amazon con las labores de almacén que tiene a la afuera de la ciudad de Barcelona, que trabajan por muy poco dinero, o los repartidores de Amazon también. Y creo que esto hay que reflexionarlo, porque el precariado geek es muy peligroso, porque el precariado digital no se rige por las normas antiguas, no tiene una asociación, no tiene sindicatos. Estás tú solo en tu casa con tu móvil viendo cómo te la vas a apañar pues para ganar derechos. Y de momento se están consiguiendo algunos avances, pero el precariado digital tiene la virtud o la trampa de aislarte, te aísla mucho y está perpetuando condiciones de subordinación que creo que son francamente mejorables. Ya en Europa se empieza a luchar por un marco legal que garantice unas condiciones mínimas de empleo. Pero si os fijáis, cuando veis las páginas web, se llama colaborador, al que es a lo mejor un falso autónomo, servicio al que está vendiendo algo, y delivery man al que es un repartidor de toda la vida. Creo que hay que tener mucho cuidado con este neolenguaje, porque nos está disfrazando de oportunidades, la economía geek, G-I-G, que se llama, está disfrazando condiciones de precariedad muy bestias. Y creo que hay que reflexionar al respecto. A ver esto. Algunos datos. Solo el 17% de las empresas de las startups han tenido un EBITDA positivo, unas ganancias brutas en positivo. O sea, muchas de las startups todavía le queda mucho terreno por recorrer. Le queda mucho terreno por recorrer para hacer realmente pasar al siguiente paso, que se llama Scale Up. Son empresas que han tenido 3 ejercicios económicos con un 20% de ganancia y que le ha ido bien durante 3 ejercicios tecnológicos. En España tenemos un porcentaje de Scale Up muy bajo. Es decir, la startup, para dar el paso a hacer algo más, le queda mucho. Y bueno, esto he hablado un poco de esto, ¿no? 199 operaciones el año pasado que hubo en la ronda de financiación. De las 4.000 y pico de startups, pues solo el 4,8 accedió a esta financiación, y el 95% de la financiación se repartió entre Barcelona y Madrid. Tenemos un país muy raro porque es bicéfalo, tiene 2 hubs tecnológicos. El resto de países europeos lo tiene, digamos, más centralizado. Nosotros tenemos 2 y, bueno, están ahí
medio a tortas en Barcelona y Madrid por ver quién tiene el liderazgo, y se da la circunstancia de que tenemos un crecimiento muy en racimo, en el que se están estableciendo pocas sinergias entre los dos grandes hubs. 34 exit. Exit es cuando tú vendes tu idea. Hubo en España en 2018. Se crean 8 por cada 100.000 habitantes. 34 tiene Irlanda, que es el paradigma de la no burocratización, del liberalismo, etc. 15 en UK, 22 en Suecia. Y un país que lo vi y me llamó mucho la atención es Estonia. Estonia tiene un porcentaje altísimo. No sé por qué, la verdad, tengo que investigar. Y el gobierno invirtió 320 millones en startups y toda la economía alrededor supone más o menos un 5% del PIB. ¿Vale? Uy, es que nunca he probado esto, no sé. ¿Qué piden las startups? ¿Qué piden las startups? Pues hablé con gente del mundo de startups y me metí en las asociaciones de startups, en ver qué es lo que ven ellos, cómo ven ellos que se puede dinamizar el sector. Una de las cosas que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero es que ellos dicen que necesitamos interiorizar el riesgo, ¿vale? Yo creo que es muy discutible. Yo creo que precisamente el trabajo de los organismos públicos deberían ser trabajar para minimizar los riesgos. Pero las startups entienden que el riesgo es una parte natural de sí misma y, por tanto, lo que hay que educar es que las personas ya sepamos que esto es un mundo de riesgo y que si tú te metes aquí, esto es un mundo de riesgo. Bueno, es como lo ven ellos. Me parece tan válido como cualquier otra cosa. Ellos hablan de esto, de una nueva concepción del fracaso. Ellos dicen que no puede ser que el fracaso se penalice tanto en este país, ¿vale? Ya hay movimientos. Hay un movimiento que nació en México que se llama Fuck Up Night, que eran unos mexicanos emprendedores que dijeron, oye, no ha ido, de todos los que estamos aquí, a todos no ha ido mal en el mundo de las startups. Bueno, pues vamos a crear un decálogo sobre cuáles son los 10 puntos que tiene que tener todo fracasado startup, y una vez al mes nos contamos nuestros fracasos y brindamos con tequila. Bueno, pues me parecía una manera bastante simpática de interiorizar el fracaso y reírte un poco de ti mismo, ¿no? En Europa hay un movimiento alternativo que dirige un grupo de mujeres que también habla en torno al fracaso y la normalización del fracaso, ¿vale? Es un debe que tenemos aquí. La formación es otra de las cosas que decían que son necesarias. Gran parte del fracaso de las startups tiene que ver con la falta de formación de sus impulsores. Claro, si te falta formación financiera, si tú no sabes cómo funciona el mundo de las rondas de financiación, si tú no sabes qué stakeholders te pueden ayudar o cuáles son stakeholders que realmente están ahí por el interés o por el prestigio, tienen muchas más posibilidades de fracaso. Por tanto, antes de ser CEO de una startup, quizás lo que tienes es que entender muy bien todo el mundo, todo lo que gira alrededor. La internacionalización, lo hemos hablado antes. Dificultades para que tu producto sea competitivo en el extranjero, dificultades para conseguir un engranaje de ayuda que te ayude a que tu modelo de negocio se implante en otros nichos. En fin, dicen las startups, gobierno, necesitamos ayuda internacional, necesitamos que nos vinculéis a proyectos internacionales. Ramificación. Bueno, ramificación en el sentido de que las hubs están como cada una por su cuenta y lo que necesitamos es que haya pues sinergias positivas, que se ponga conocimiento en común. Solo para investigar cómo era el tema de las startups, encontré que hay una asociación española de startups, pero también encontré otra que por lo que sea no comulga con esta y hacen cada uno su guerra. Y bueno, creo que es necesario que haya un conocimiento, una idea puesta en común. Se está haciendo en España un borrador de ley startups, ¿vale? Que esto también es debatible porque digamos que las startups convocaron al gobierno
para hacer un marco legal con las startups y se dieron cuenta que el gobierno tenía muy poca idea de startups y del mundo startup. Y dijeron, bueno, necesitamos más tiempo para reflexionar esto y para ver cómo podemos equilibrar los intereses sociales con los intereses de nuestros propios negocios, ¿vale? Y está ahí en una especie de impasse, bueno, que todavía queda. La burocratización, pues una de las cosas más pedidas por los CEOs de las startups. Se tarda en montar una startup, se tarda también en quitártela de en medio. Hay un montón de startups zombies que legalmente existen, pero en realidad son como The Walking Dead, son negocios que van por ahí intentando levantarse, no lo consiguen, luego lo intentan de nuevo, tampoco, y cuando te das cuenta, pues le pasa, pues no sé, como a las empresas estas célebres de cupones de descuento, que están casi todas muertas y que no saben muy bien cómo salir de ese atolladero legal donde se han quedado, ¿no? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que las startups se quejan de que falta valor añadido en la incubadora y en la aceleradora. Como sabéis, cuando tú tienes una idea de negocio tecnológica, tú puedes ir a incubadoras, que son las que te ayudan desde el principio a que tu idea se desarrolle, o aceleradora, que es cuando tú ya tienes tu idea desarrollada y el modelo de negocio, la aceleradora te la impulsa, ¿vale? Pues ellos se quejaban de que tanto aceleradora como incubadora en España tienen poco valor añadido, que pasas por ahí y al irte de ahí dices, oye, es que realmente no ha cumplido mis expectativas, realmente no voy siendo muy competitivo al mercado, necesitamos que sea mucho más efectivo, que nos dé verdadero valor pasar por aquí, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Si tenemos 3 años de vida de 9 de cada 10 y estamos perdiendo el tiempo en una incubadora que no nos incuba y en una aceleradora que no nos acelera, entonces tenemos un problema, ¿no? Uy, no doy una. Vale. Esto lo traía, esto ya es lo último y si queréis empezamos a hablar, que es lo que yo me parece que es lo interesante para ustedes, que os podéis llevar de una startup. Creo que trabajar en una startup, yo trabajo en algunas, está guay, es muy cool, se ha creado una especie de subgénero literario para intentar cazar talento, te dicen cosas como, no te preocupes que en la oficina hay una mesa de ping-pong, hay luz y hay fruta. Y bueno, yo digo que mejor si le das 50 euros más al mes. Pero bueno, es muy cool trabajar en una startup, mola mucho, pero te aporta un montón de conocimiento. Creo que te ayuda a trabajar con pocos recursos, porque las startups, el comienzo siempre es con pocos recursos, hasta que no van a una ronda o hasta que no consiguen capital, pues tienes que trabajar, digamos, con lo opuesto, con muy poco personal, y eso te ayuda a ser eficiente, eso te ayuda a medir bien cuáles son tus capacidades, dónde puedes llegar. Creo que trabajar con una startup es un entrenamiento brutal para ser efectivo, para tener, bueno, pues para saber qué recursos te sobran y en cuáles tienes que hacer hincapié. Es brutal para trabajar con deadline, con fechas de entrega, porque el inversor no perdona. El inversor te dice, oye, tienes estos 30 millones de euros, por ejemplo, y dentro de 1 año y medio tienes que haber crecido X o monetizado el negocio. No quiero el dinero en el banco. Me lo dijo esto uno de los de la junta directiva de Hawker, la empresa de gafas. Me dijo, yo con mi otra empresa tengo dinero de una ronda de financiación y me han dicho, oye, ni mijita el dinero en el banco, ¿eh? Yo quiero que lo desarrollen el producto, en personal, en lo que sea, pero yo no quiero que dentro de 2 años nos veamos y tú me digas que tienes 1 millón de euros en el banco. No los quiero. Mi dinero te lo gasta. Y te lo gasta porque esto tiene que dar muchísimo dinero más. Entonces la presión que tienen los CEOs, que te lo ve ahí agobiadito, trabajando 14 y 15 horas al día, pues tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Pensar productos y servicios fácilmente replicables. Es decir, cuando tú trabajas en una startup, trabajas muy bien el modelo. Hay incluso pues, una cosa que se llama Lean Startups, que es un modelo de ensayo-error
para ir tú probando tu producto, testeando tu producto y al final ir ganando cualidades para introducirlo en el mercado. Creo que trabajar en una startup nos enseña a hacer productos que le interesan al mercado. Porque tú puedes tener una idea y te crees que tu idea va a conquistar Hollywood, pero luego es el usuario el que te pone en tu sitio. Es el usuario el que desecha modelos o no, por muy buenos que sean. Networking y relacionarse con actores económicos. Esto hay gente que le mola, hay gente que no, pero siempre es necesario. Es decir, cuando tú estás en el mundo startup, tienes una parte de tu vida, se convierte en ser un relaciones públicas, en ir a encuentros y tal, y cuando sales del mundo startup tienes una bonita agenda de contactos, ¿vale? Formación continua. Las startups, al estar tan vinculados al mundo tecnológico, hace que vayas incorporando conocimientos muy a menudo. O sea, tú siempre tienes que saber de redes sociales, de posicionamiento web, tú siempre tienes que saber pues cuáles son los gestores internos de una empresa, que se está llevando en temas de mail marketing, que se está llevando en temas de comunicación, etcétera, etcétera. No te puedes desvincular del mundo. Si tú en 3 años de vida, o 5 años de vida, o 7 años de vida, estás un año que no te formas, entonces mal lo tienes. Tendencias, te enteras mucho de lo que pasa en el mundo. Yo me di cuenta al trabajar en startups que cuando salía socialmente sabía un montón de cosas de la realidad. Y es porque tienes que estar tan vinculado a las tendencias que al final te enteras de muchas cosas, no necesariamente buenas. Aprende a delegar trabajo. Si no está muy bien estratificado el trabajo en unas startups, pues es muy difícil que tenga éxito. No puedes ser una persona sola. Aunque sean grupos reducidos, tienes que aprender a delegar. Y tienes que aprender financieramente. Eso también funciona, es una casi efecto secundario de trabajar en una startup, que aprendas a nivel financiero, ¿vale? Y bueno, esto es lo que creía que podíais aprender. Entonces, si os parece, ya he hablado yo mogollón, podríamos conversar, dudas que tengáis, cosas que no estéis de acuerdo, etcétera, etcétera. Primero, muchísimas gracias a Javier por la ponencia que nos has presentado. ¿Y hay alguna pregunta? No cortarse, experiencia que habéis tenido. Sí, dime. Me parece muy interesante el ejercicio de autocrítica que planteas, pero por otra parte, bueno, está bien aquí en una que hablemos de eso en una universidad pública, ¿verdad? Pero te has planteado también ir, a lo mejor te han vetado en las escuelas de negocios, en ESADE, en el IE, en el IES, en EADA, a hablar con ellos sobre esto, porque a lo mejor les resulta incómodo porque ellos son los que realmente tienen los medios y los contactos para llevar a cabo realmente todas estas cosas. Bueno, es un veto silencioso. No creo que un discurso que desmitifique el relato oficial de las startups, el relato que llega a todas estas y del que se benefician estas empresas, porque la idea de tener en cuenta que la idea de conseguir una empresa exitosa a nivel tecnológico es un reclamo también para estas escuelas de negocio que viven de eso. Entonces, no existe un veto, ni muchísimo menos, pero no me ha llamado ninguna escuela de negocios privada, lo cual es bastante sintomático. Y es sintomático porque, digamos que desmontar este relato, por lo menos, porque yo decía, el ensayo tiene que servir no para romper el paradigma y decir, no, todo es una mierda, no, pero sí para introducir variables sobre las que vale la pena discutir, como puede ser el precariado que genera, como la cantidad de personas que intentan impulsar un negocio y se dejan su ahorro y se llevan una señora deuda durante los próximos años de su vida, que van a vivir con esa deuda a cuesta. Yo creo que había que reflexionar. No he conseguido esos
foros, pero estoy abierto a propuestas. Si conoce a alguien en ESADE, yo por mí encantado. No. Venga, más preguntas. ¿Qué se os ocurre? O dudas que tengáis, ¿eh? Bueno, gracias. Y quería pedirte que especificases un poco más las carencias que tienen las startups a la hora de internacionalizarse, porque has dicho que es uno de sus principales problemas, pero bueno, no creo que no sea el único, pero todos tenemos como un poco idealizado el ICEX, que supone que ayuda y tiene multitud de servicios para las empresas que están empezando a hacer su negocio y quieren expandirse a otros países, y me gustaría saber más sobre eso. Mira, una principal es que las startups entienden el modelo tal y como está aquí, y cuando van a otros sitios de negocio se la pegan porque la sociedad es diferente. Esto me pasó a mí estando en Let's Bonus. ¿Os acordáis de esta empresa? Pues yo era copy allí, ¿vale? Pues Let's Bonus tenía un modelo de negocio que por las características de España funcionaba como un tiro durante una época. Y luego cuando iban a otros países, implantaban el modelo, iban y no duraban. Y no duraban porque la realidad social es muy diferente en cada país. Pero es que entonces eso es un problema de la propia startup por no realizar un estudio de mercado apropiado. Claro, bueno, eso es una. Claro. Otro tema es que, digamos que los hubs de aquí de Barcelona y de Madrid tienen poca relación con otros hubs. Es como, y creo que esto en realidad no es que sea este país, es que es general. Es que el mundo startup es, tú tienes una fecha tan mínima y cada uno tiene muy poco tiempo, que no le da mucho tiempo a establecer sinergias que le puedan ayudar a nivel internacional. Entonces lo que dicen es, bueno, pues que sea el gobierno una lanzadera para internacionalizarnos, que cree los espacios oportunos para que nosotros lleguemos y tengamos, pues ya dónde nos podemos reunir con otras lanzaderas, dónde podemos hablar con otros stakeholders. Y claro, si el modelo aquí le está costando tener sus propios nichos y los diferentes gobiernos le cuesta tanto articular porque no entiende mucho cómo es el paradigma startup, internacionalizarlo ya se convierte en un tema complicado, ¿vale? Yo creo que por ahí están los debes. Los debes es hacer de trampolín digamos los organismos públicos para que encuentren los espacios de esto, y lo que me dices tú, una falta de que no conoce otras realidades y te lanza y luego te la pega. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola. Yo quería preguntarte, ¿cuáles serían para ti los factores determinantes de la supervivencia de las startups? O sea, dentro de esos factores, porque tú hablas de la farsa, ¿no? De que hay un mito detrás y quizás una experiencia de fracaso o quizás un aspecto más negativo. Pero esos factores determinantes me refiero a factores ambientales, a factores legislativos, de educación del propio emprendedor. O sea, ¿qué es lo que hace que una startup tenga éxito, que sea una de esas 10? Vale, fíjate, en el libro lo que hago es todo lo contrario, es analizar 25 motivos por los que fracasan una startup, ¿vale? Ahora, ¿cuáles serían positivos? Uno, y no está en manos de nadie, es el factor social, dónde hayas nacido. ¿En qué sector económico has nacido? Eso es importante. Es decir, las personas que nacen, digamos, una clase media más acomodada, tienen más posibilidades porque se pueden permitir, por ejemplo, un par de años a piñón, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es decir, tiene ahorro para permitirse pues que va a cobrar poco, etcétera, etcétera. Y si eres una clase, digamos, humilde, que tiene detrás cargas, no te puede permitir, porque, por ejemplo, hablando con Lanzadera de Valencia, decían que un CEO de una startup estaba cobrando en torno a los 900 euros. ¿Entiendes? Con eso tú no llevas una familia para adelante. Entonces es muy importante
primero qué entornos tengas y si te pueden ayudar. No solo porque te aporten capital, sino para... Vale, pero esto digamos que es azaroso. Cosas importantes, formación, brutal. Yo estuve fui parte de una una incubadora de Bancaja en su época, y de los 35 que éramos, creo que 3 o 4 llevaron el modelo hacia adelante, el resto se quedó. Y teníamos cierta formación. Entonces, muchos eran porque no habían hecho ni un estudio de mercado ni un plan de empresa adecuado, ni siquiera un DAFO. Ahí había gente que llegaba y no había hecho ni un DAFO. Entonces, la formación es súper necesaria. Había gente que llegaba y decía, no, oye, yo con este modelo lo voy a petar. Bueno, pues háblame, ¿cuáles son las debilidades y fortalezas de...? Ah, no, yo eso no lo he hecho. Bueno, formación brutal. Otra, el equipo. El equipo. Hay cantidad de startups que han sido dos CEOs y al final se pelean, no concuerdan, es decir, buscarte un socio adecuado. Otra, el entorno, porque tú dices, vale, voy a montar una startup, estoy en Alcalá de Henares, pues que sepa que si está en Alcalá de Henares es muy difícil que llegue a tener financiación. Tiene que tener sede en Madrid o en Barcelona. Entonces, ¿cómo fomenta tú en Bilbao o en Valencia que haya hubs? Pues claro, las startups en Valencia y en Bilbao están diciendo, oye, ¿qué pasa con nosotros? Darnos financiación. El entorno es también súper importante. Otra, que tu modelo de negocio esté todo el tiempo, haciendo la rueda de ensayo y error. Todo el tiempo. E incorporando. ¿Por qué? Porque los negocios, y más en el ámbito digital, no son productos cerrados. Y eso hay veces que se lo llevan hasta la muerte los CEOs y no van incorporando todas las ventajas, todo lo que toda la sabiduría que te da primero el cliente y luego tu propio equipo humano. Es decir, tienes que entender que tu startup es un negocio dinámico y que es probable, que cabe la posibilidad de que tengas que pivotar cuando vas a medio camino. Es decir, pivotar es cuando tienes un modelo y dices, uy, no funciona, lo voy a cambiar. Lo cambias levemente y entonces consigues sobrevivir. ¿Sabes? Esas son algunas, pero es que ya te digo, hay un mogollón de ideas. En base a lo negativo, propongo lo positivo en el ensayo. Esas son algunas. Yo, la mayoría, diría que es falta de conocimiento y falta de recursos. Diría que son las dos, pero es que ¿por qué fracasa una startup y cuáles son las cosas de éxito? Pues mucha suerte, que se alineen un poco los astros. Ten en cuenta que es muy complicado, que tú tienes que ser uno de cada 10. Entonces tienes que tener muchos factores que el modelo cale en la sociedad, porque hay modelos que son buenos, pero la sociedad no los asume por lo que sea y te queda en el camino. Entonces, bueno, eso es que te he dicho. No sé si te convence mucho, pero eso te digo. La última. Hola, pues Hola. Gracias por venir, por darnos esta gracias a ti. conferencia. Me gustaría enfocar en la parte de la motivación que yo estoy de acuerdo contigo y que has criticado antes, porque hay veces que se habla de hacer simplemente no pienses, etcétera, etcétera, que no hace falta una planificación, solo que tienes... ya sabes, este tipo de comentarios que siempre encontramos en redes sociales y que se ha creado esa cultura de solo tienes que enfocarte en nacer sin pensar, y que eres yo creo que es de los primeros que critica esta idea de simplemente hacer, sino hacer un plan, tener un plan detrás, una formación, etcétera. Y la segunda cuestión que me gustaría que me explicaras es la finalidad o el destino de una startup, porque hemos visto ejemplos de, por ejemplo, Firebase, que siempre, o sea, el destino de una startup siempre va a ser venderla a una gran empresa, o se permite que desarrollen un modelo de negocio, que lo diversifiquen, que crezca. ¿Hay esa posibilidad? Sí. Sí, lo que pasa es que vamos a empezar por aquí. Lo que pasa es que es minoritaria.
Es decir, en España, por lo general, si puede hacer un exit, cogen el dinero y corren. Y además lo hacen en serie. Los que llamo yo junkies del éxito, cuando tienen éxito, no les es suficiente. Quieren hacerlo otra vez. ¿Vale? Poca gente en España se queda del principio al final. Son la excepción. Son la excepción. Bueno, y en Silicon Valley también, si lo puede vender, lo vende. Un ejemplo es, por ejemplo, los que vendieron la nevera roja. ¿Os acordáis de la nevera roja? Esa gente pegó un pelotazo enorme porque vendieron por 82 millones de euros una empresa, bueno, que yo dudo mucho que valiera esos 82 millones de euros. Pues esta gente está ahora en on track, que es aprovechar espacios de transporte para meter mercancía y gestionarlo a través de una app. Vale, pues esa gente ya está en ronda y ya han tenido este año como 60 millones de euros. Quiere decir, su idea es más, genero ideas y lo vendo, y ese es el perfil sobre el que descansa, digamos, el perfil absoluto en España. Digamos que aquí podría ser, pues, el dueño de Wallapop, bueno, el dueño de la business, de la Venture Capital que tiene Wallapop, que es Vicente, José Vicente o algo así. Este señor es un emprendedor, digamos, en serie, y siempre quiere nuevos modelos. Y ese es el modelo que se está exportando, pues, cuando te dicen, este hombre es exitoso en 5 días, en expansión, te están hablando de estos modelos. Entonces, claro, la idea de que tú tienes una startup, la desarrollas, crea un modelo sostenible y te queda, a ti en el sector startup te dicen, pues tú estás más ara, ¿para qué quieres hacer esto? Aporta, porque ellos consideran que ya con la innovación social tú ya has conseguido aportar a la sociedad, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, la autoayuda. Yo creo que la ha hecho muchísimo mal los libros rollo Si quieres puedes y la autoayuda barata, género literario baratísimo, porque te está desviando de la realidad. Yo creo que si quieres no necesariamente puedes, eso está claro. Si te esfuerzas mucho no necesariamente va a ir mejor. De hecho, fíjate cómo se reapropia la cultura startup de todo en general. Hay una idea, no sé si os suena, fracasa más, fracasa mejor. ¿No suena? Pues lo llevan tatuado gente de Silicon Valley, el tipo que tiene una de las grandes asesorías tecnológicas de Silicon Valley, lo lleva tatuado. Y eso era un poemario de Samuel Beckett, que era comunista, y se lo reapropia Silicon Valley y termina haciendo autoayuda de fracasa, hombre, que esto mola. Y creo que es muy peligroso, muy peligroso. Si quieres, no necesariamente puedes. Si quieres, puedes intentarlo. Sí. Bueno. Sí, perdona, ya termino. Si no te importa, Javier, voy a hacer un pequeño comentario. A ver, me parece que tienes toda la razón. Doy clase de emprendimiento, o sea que verás que voy hacia el otro lado. No, voy a intentar compartir la parte más positiva. Desde el punto de vista de startup, deberías definir, creo yo, que una startup ya no tiene riesgo tecnológico y ya tiene un cliente. Entonces, ya no es una de 10, sino pasamos a 5 de 10. Es decir, el fracaso ya se merma si tenemos no tenemos riesgo tecnológico. Segundo, yo he participado en la creación de varias startups. Tengo muchos amigos que han creado startups y casi todos han tenido éxito. Te digo uno, Julio Casal creó Allium Ball y la ha vendido por 1.000 millones de euros en Estados Unidos, la primera gran empresa española. Y empezó con una startup, eran 3, con un programa de seguridad en Airbus. Luego, tengo bastantes ejemplos de éxito. Es difícil crear una startup, pero es posible. Sobre todo lo que quería decir es, el principio es muy duro. No hay que creer que una startup es una idea. Mucha gente piensa que una idea ya es una startup, y una startup es ya no tengo riesgo tecnológico y tengo a alguien a quien vendérsela. Y después, creo que la parte de financiación, hay mucho dinero en el mercado. Yo pertenezco al comité de Alantra, que era N+1. Muchísimo dinero en el mercado que si tú demuestras que tu idea está aprobada, te van a dar financiación y van a conseguir que tengas el éxito
gracias al empoderamiento que te da esa financiación. Es lo que quería decir nada más. Que me parece bien que contemplemos los riesgos, pero que creo que deberías definir más lo que es startup y centrarlo en ello. Vale, yo no creo que vayamos por caminos diferentes. Es verdad, yo creo que pero lo que te quería decir es motivar un poco al final de que la creación es lo que va a ser el motor del futuro nuestro, básicamente. Porque las multinacionales no nos van a dar de comer. Nos tenemos que crear las propias empresas. Sin embargo, las startups aspiran a ser multinacionales. Bueno, pero cuando digo de multinacional van a emplear muy poca gente. En general, el modelo ya es muy reducido en personal y no nos van a dar de comer a la generalidad de la población, cosa que sí pasaba antes. Ahora multinacional puede tener 5.000 personas y antes una multinacional tenía que tener 100 y pico mil personas. Entonces, por eso no vamos a trabajar para la multinacional. Entonces, habrá que crear pequeñas empresas para cubrir esas necesidades que la multinacional no está haciendo. Entonces, desde mi punto de vista, si no creamos empresas, si no hacemos startups, no va a tener desarrollo la sociedad como tal. Se va a colapsar, en principio. No va a haber empleo. Vale, muy bien. ¿Vale? Sí, sí, sí. Oye, voy a opinar. ¿Quién es amigo? Voy a opinar. Soy el editor, ¿vale? Y he colaborado y recibí el manuscrito de Javier y la verdad es que me encantó. Y voy a contestar a mi amigo Javier, ¿vale? Somos compañeros de hace años. Porque lo que yo percibí en la necesidad de publicar este libro es cambiar el relato que hay sobre el emprendimiento. El emprendimiento no es solo startups. Startups es una forma de emprender y es una forma de buscar un éxito que no necesariamente es el emprendimiento, es crear empresa. Se ha creado empresa desde hace 150 años, 30, 70. Pero ahora lo que ha ocurrido es que el que de 10 empresas en Nasdaq, 8 sean tecnológicas, es lo que cambia la película. Lo que cambia la película es que las compañías que más valen, más valor tienen en bolsa, son Amazon, Google, Apple, etc. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que provoca? Provoca que el sueño del que quiere crear una empresa ha pasado de ser algo sostenible en el tiempo que genere empleo y genere riqueza a forrarse. A forrarse. El sueño de estar en un garaje 3, como Bezos, sin ir más lejos, o como Steve Jobs, como todos, y a los 5 años, a los 10 años ser millonarios. Eso es lo que a mí me pareció muy perjudicial y que había que cambiarlo. Había que cambiarlo por un mensaje, un relato de emprendimiento sano, sostenible, de crear empresa, como estás diciendo tú, que no necesariamente tiene por qué ser una startup. Y esas son las empresas que necesitamos, porque en España, y mi amigo Antonio Tabueca lo sabe muy bien, necesitamos no 5.000 empresas que exporten, sino 50.000 que exporten. Empresas, no startups. Y por eso he hecho el libro. Gracias a Javier. Gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias a Javier por toda tu ponencia y muchas gracias a todos por haber venido al espacio de la Escuela de Emprendimiento. Muchas gracias a todos. Gracias.